Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo encuentro esta noche para compartir estas cuestiones sanantonienses. Aprovechando una actividad que se realizó el próximo pasado fin de semana en el balneario Las Grutas, pudimos dialogar con el diputado nacional de Cambiemos, Sergio Whisky, con quien pasamos revista a distintos tópicos que tienen que ver con nuestra comunidad, con la provincia de Río Negro y con nuestro país. Los invito a que compartamos la quinta edición de Cuestiones Sanantonienses. El diputado nacional por la provincia de Río Negro, el doctor Sergio Whisky, en medio de unas jornadas muy importantes que se están realizando en el balneario Las Grutas, tuvo la deferencia de acercarse a nuestros estudios para poder realizar esta entrevista en nuestro programa Cuestiones Sanantonienses. Sergio, gracias por estar acá. Y siendo el nombre del programa Cuestiones Sanantonienses, ¿cuándo conociste San Antonio? ¿Cuál es tu recuerdo de la primera vez o las primeras veces que viniste por aquí? La primera vez que vine a San Antonio es espectacular. Fue con 11 años, 10 años, que acompañaba a mi vieja a la recibida de mi segundo hermano mayor, José Luis Jorge. Jorge se recibía el secundario en Bahía Blanca y pasamos en tren por acá. Así que fue una época espectacular, porque fue una época del tren, la época del ferrocarril espectacular. Paramos acá, compramos unas manzanas, me acuerdo siempre, y pude ver el mar. Yo venía de zona de cordillera, así que la primera vez que veía el mar, me encantó. Y después, digamos, ya volviste de vacaciones. Sí, después venimos siempre de pasada. En esa época viste que era raro irse de vacaciones, así que no es ahora tan estructurado como ahora, así que siempre estuvimos de pasada. Y ya de grande sí ya empezaba a venir de vacaciones a Las Grutas, y bueno, era pequeño. Claro. Y ahora me decían que hay 10.000 personas viviendo en forma permanente. Ya es una cosa que uno perdió dimensión de lo que... solamente con ver la estructura, ¿no? Uno ya se da y bueno, cuenta. y San Antonio obviamente que fue cambiando, fue mutando de lo que era ese pueblo ferroviario intenso, a que después se fue diversificando su cultura, sobre todo sus fuentes de trabajo. Sergio, sos diputado nacional por Río Negro, sos candidato a gobernador de la provincia, sos el principal referente de Cambiemos en Río Negro. Nosotros con Sergio, ya el otro día, cuando tuve el gusto de conocerlo por la vía telefónica, hablábamos que desde nuestro criterio, desde la época del doctor Osvaldo Álvarez Guerrero, me parece que fue la última o la única vez que la provincia de Río Negro tuvo una estructura formal, concreta, de planeamiento, donde había profesionales de distintas disciplinas abocados a algo que cuando asumió Pepe Mujica en Uruguay, antes de hacerse cargo, convocó a todo el Uruguay, a lo que nuestras abuelas llamaban las fuerzas vivas, y les dijo: podremos pensar y trabajar para algo que nosotros no vamos a ver. Este es un poco el espíritu de la charla que quiero tener con vos y que me des tu punto de vista. Se puede hacer, es una cuestión básicamente, como toda la política, es tomar la iniciativa, tener la actitud de sostenerlo. El trabajo de largo alcance pagás costo vos y tiene beneficio a otra generación, pero si nosotros no podemos volver a pensar así como argentinos, es imposible que uno pueda pensar en un futuro. Así que hay que apostar a eso. Nosotros estamos convencidos que hay que apostar. Nuestro presidente está pagando muchos costos en acomodar la realidad, porque sabe que muchos beneficios los va a disfrutar otra generación de políticos. Entonces, pero bienvenido sea que alguien cambie de rumbo, pague los costos políticos, para eso estamos los dirigentes, y que en algún momento dado dejemos de vivir solamente del pasado, empecemos a vivir el futuro. Y entonces el futuro se construye en el presente, no hay otra forma. Entonces, inclusive la dinámica de los cambios son realmente sorprendentes. Hace 15 años atrás vos acá en San Antonio Este pensabas que pudiéramos ver agricultores. Era impensable porque este era un pueblo ferroviario y pescador, punto. Sí. Y después incipientemente turístico. Hoy tenemos 150.000 árboles de oliva
implantados en la zona, produciendo el aceite de oliva más austral del mundo, y como decís vos, la dinámica es absolutamente, es casi fantástica, ¿no? Es así. En este mundo, mira, yo vengo de un viaje que hicimos con la Fundación Pensar y el Partido PRO para firmar un convenio con China. Tuvimos 12 días en China y vengo fascinado de cómo ellos fueron cambiando su realidad, sus ideas. Ellos dicen que la verdad está en los hechos. Uno debe trabajar los hechos, y si nosotros en los últimos 70 años no nos ha ido bien como Argentina. En los últimos 50 años hemos gastado mucho más de lo que le ingresa al país. Es decir, vivíamos en una casa donde gastábamos el doble, y esa casa en algún momento dado tuvo que salir a pagarle al despensero que le debía, al carnicero, al farmacéutico. Bueno, para pagarle tuvo que sacar un crédito. Así estábamos en Argentina, pero hay una deuda que no es con el Fondo Monetario, es una deuda de pobreza. Y eso solamente se resuelve si uno le pone la actitud, las neuronas, que existen muchas en Argentina, pero fundamentalmente la decencia y la honestidad de decir, che, esto es lo que sucede hoy, nosotros no podemos mentir más. Desde tu criterio, ¿dónde perdimos el tren? Nuestros abuelos, porque ni whisky ni alcalde son mapuches, ni tehuelches, ni araucanos, ni guaraníes. Nuestros abuelos vinieron a far la América y la hicieron transpirando. La hicieron con esfuerzo muy duro, lejos de sus afectos, en una tierra y un idioma absolutamente desconocidos. ¿Dónde perdimos el tren? Te pregunto lo mismo que le preguntaba a Sergio, respecto de, hoy pareciera que si papá o mamá, Estado, nacional, provincial o municipal, no intervienen, nada es posible. Y nuestros abuelos agarraban el pico y la pala y en la nada hacían lo posible. Tal cual. Es otra época, ¿no? Y otra realidad. Pero ¿dónde perdimos el tren ese? Yo creo ahí en el cerca del 30 lo perdimos. Ahí se fue construyendo un país donde parecía que empezamos a gobernar desde la magia. Y dejamos de construir futuro. O sea que el realismo mágico nos anticipamos al propio García Márquez. Exactamente, totalmente. Pioneros. En política fuimos pioneros. Sí. Y dejamos un país que no sabe ahorrar para el futuro es un país que no tiene futuro. Nosotros eso lo perdimos. Entonces, y el ahorro es inversión constante en el hoy. Yo gasto menos lo que puedo, cosa que en el futuro, pero no es el ahorro miserable de guardar para no gastar, sino de poder pensar que hay cosas... El previsor. Exactamente. Vos fíjate que muchos estados provinciales negrean el sueldo de sus empleados y terminan pagando los últimos años. Nos engañamos entre nosotros. Es decir, si uno no paga los 30 años que tiene que pagar, hay una futura generación, que es uno mismo, que no va a poder cobrar la jubilación. Porque es aportar para ahora, para el futuro, cuando uno se jubile. Mientras tanto hay alguien que ya está jubilado, que vos lo estás bancando con ese aporte. Si no aportás, no le podés pagar a sus jubilados. Entonces, esto sucede así y lo hemos perdido. Pero, nosotros tenemos oportunidades. Yo vengo de este país que es comunista. Hace 20 años atrás, no es que fue comunista hace 2 siglos, hace 20 años atrás todavía no existía la propiedad privada. Exactamente, hoy no existe la tierra privada, existen las construcciones arriba de la tierra. Pero el año pasado generaron 11 millones de puestos de trabajo, 9 millones y medio eran del privado. Y ellos cuando decidieron salir de la pobreza, 700 millones de los 1.200 chinos que son, 700 eran pobres, pobrísimos. Absolutamente. 700 millones de chinos. ¿Cómo lo resolvieron? Con el mercado. Dije, bueno, vamos a hacer 14 ciudades que ahí vamos a hacer como zonas francas donde el mercado pueda funcionar. Y ahora todo el Estado chino funciona con el mercado. Siendo un Estado, sigue siendo un partido comunista, con apertura al mercado, y sigue siendo... con sus particularidades, sigue siendo un país que se ha adaptado a este mundo moderno. Si uno no puede seguir pensando en la Argentina como en el 30, o como el 50, o como el 70, o como el 80. Tenemos que pensar en Argentina para el 2030. Entonces hay que empezar a tomar decisiones ahora para el futuro, no para resolver la historia de nuestro país. Entonces es un cambio, porque todo el mundo habla
de la modernidad digital, pero pensar digitalmente implica un salto a la luna que nos cuesta dar a toda la sociedad. Eso los dirigentes lo tenemos que hacer. Sí, se hablaba de aquella premisa de que hoy no es analfabeto el que no aprendió a leer y escribir, sino aquel que no es capaz de reaprender los nuevos códigos vigentes, ¿no? Exactamente. Nosotros todos los días estamos bombardeados por avances constantes. Hoy decía Juan More Araujo, el que habló de educación, dice, el rol que tenía el maestro o el rol que tenía el médico ha cambiado mucho desde que tenemos estos teléfonos inteligentes donde está el doctor Google para todo. Ha cambiado todo. Entonces nos tenemos que readecuar porque son herramientas que la podemos usar y acelerar los procesos rápidos que necesitamos acelerar para el desarrollo, para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado entre nosotros. Bueno, todo eso implica usar todos los medios que el mundo ya ha dado y la civilidad lo dispone, así que... Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada, la primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias, Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo. Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 4218 72. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Brindemos al turista un servicio ordenado y seguro en beneficio de la calidad de nuestro destino. Si usted posee casas, departamentos o es administrador de propiedades de alquiler temporario con fines turísticos, le informamos que el área de fiscalización turística municipal está realizando la recategorización de establecimientos, actualización de legajos, empadronamientos, habilitaciones y actualización de datos. Colabore acercándose a la oficina de fiscalización en la Delegación Municipal de Las Grutas de lunes a viernes de 8 a 14. Un trámite simple que le permitirá desarrollar su actividad sin inconvenientes. El plazo para la presentación vence el 31 de agosto de 2018. Informes al 02934 497 470. Municipalidad de San Antonio Oeste. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios. Un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. O sea, nosotros adecuarnos al mundo, no que el mundo se adecue a nosotros. Eso es ilógico, eso es Bueno, ilógico pensar. Vivimos 12 años pensando en eso, ¿no? Que tenían que adaptarse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Mira, uno de los lemas que teníamos hoy decíamos Río Negro para el mundo, Ajá. o Río Negro en el mundo. Entonces, pensar que vos ya no pensás solamente para resolver el problema de tu baldosa o de tu metro cuadrado, sino que pensás con la obligación de ser un ciudadano, Completo, claro. un ciudadano global. Y en esa ciudadanía global tenés oportunidades y tenés amenazas. Si nosotros nos quedamos esperando que esas amenazas se transformen en oportunidades, estamos complicados. Ahí tenemos que trabajar para que no ser débiles, tener las fortalezas, tener la gente cuidada, tener la gente con un pensamiento hacia adelante. Y yo creo que está, ¿eh? Uno lo vimos hoy, casi 100 personas pensando
cómo resolver el tema de un turno en un hospital, a cómo resolver el tema de recolectar los residuos de una manera, y cómo esa calle que a todos me enoja, esa calle con pozo, a ver cómo uno puede encontrarle la vuelta de eso a darle a una estabilidad a un país que la requiere. Sergio, aspirás a gobernar la provincia de Río Negro. La provincia de Río Negro, con sus 5 regiones geográficas perfectamente diversas, propone un escenario variopinto y complejo. Pero hay un departamento rionegrino que ni siquiera el padre Entraigas con el himno de Río Negro se acordó. Río Negro es de las pocas provincias argentinas que tiene un mare nostrum. El Golfo San Matías tiene 20.000 kilómetros cuadrados de jurisdicción rionegrina, 2.000 kilómetros menos que la provincia de Tucumán. Si la vemos turísticamente, tenemos el Cóndor en Viedma, las grutas y el puerto aquí en San Antonio, playas doradas en Sierra Grande. Pero amén de eso, ¿entendés de que ese golfo, ese mare nostrum, está bien aprovechado por Río Negro y los rionegrinos? No. Independientemente de lo vacacional, de lo de... No, lejos. A ver, si hay una mirada desarrollista para la Patagonia, es mirar el Atlántico. No solamente las energías renovables eólicas y lo turístico, sino mirar dice la pampa azul, como le dicen. La pampa larga del mar. Exactamente. Sí, así como vemos la pampa húmeda nuestra, que es el granero del mundo, nosotros tenemos que ver como un recurso ahí renovable, que hay que cuidarlo y que puede alimentar a muchas... y es una de los ecosistemas alimenticios que más eficiente es. Es decir, vos para generar 1 kilo de vaca son 20 kilos de comida. Para generar 1 kilo de pescado, 1 kilo de comida. Necesitas. Entonces, hay que mirar mucho ahí, porque por ahí vamos a ir y hay que meterle ahí desarrollo para cuidarlo, para que no lo roben, para hacer una sustentabilidad y que no complicar más este universo, que hay que cuidarlos entre todos. Y me parece que ahí esa mirada no está. Nosotros seguimos mirando para adentro. Vos definiste que la primera vez que llegaste a San Antonio viniste y maravillado porque viniste en tren. A excepción de que la provincia de Río Negro supo mantener su ramal Viedma-Bariloche, en el país se borraron más de 38.000 kilómetros de vías ferroviarias. Hoy este ramal con tanto potencial tiene un cuello de botella, que es el ramal Bahía Blanca-Patagones. Hoy salió publicado que el gobierno nacional no tiene fondos para afrontar la renovación de ese ramal, lo que también en alguna medida nos convierte, teniendo en cuenta que tenemos un puerto de ultramar, nos convierte en los parientes pobres o el pariente bobo de Vaca Muerta. Nos deja fuera del juego. ¿Tenés una mirada de esto? Va a haber una inversión interesante ahora en este ramal Bahía Blanca Vaca Muerta, una inversión de $500 millones para renovar lo que está, para agregar 100 kilómetros más. Es una oportunidad. Nosotros tenemos que pensar, existe Río Negro con todas sus potencialidades turística, agroganadera, desde la lana a la carne que estamos exportando a Japón, el alfalfa que exportamos a Medio Oriente, la cereza que mandamos a China, los que está saliendo ahora de nueces, manzana, pera, todo lo que vos conocés, más el turismo. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que pensar muy fuerte, es que nosotros somos vecinos de Vaca Muerta, y parte de Vaca Muerta va a estar dentro de nuestra geografía. Tenemos que rediseñarnos, porque vamos a tener un impacto, son $115.000 millones que se van a meter ahí, y cruzando el río. Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada. La primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias. Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 0552. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra.
Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 421872. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Brindemos al turista un servicio ordenado y seguro en beneficio de la calidad de nuestro destino. Si usted posee casas, departamentos o es administrador de propiedades de alquiler temporario con fines turísticos, le informamos que el área de fiscalización turística municipal está realizando la recategorización de establecimientos, actualización de legajos, empadronamientos, habilitaciones y actualización de datos. Colabore acercándose a la oficina de fiscalización en la Delegación Municipal de Las Grutas de lunes a viernes de 8 a 14. Un trámite simple que le permitirá desarrollar su actividad sin inconvenientes. El plazo para la presentación vence el 31 de agosto de 2018. Informes al 02934 497 470. Municipalidad de San Antonio Oeste. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios. Un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983, teléfono 421-318. Está bien, pero vos sabés que Roma fue imperio porque primero construyó las vías, los caminos. Marchaban los ejércitos y volvían los recaudadores. Pero digo, para desarrollar esos 115.000... nosotros somos zona de paso. Y nosotros esa zona de paso la podemos transformar en una oportunidad también para desarrollar nuestras así como vamos a llevar cosas para Vaca Muerte, podemos sacar nuestras producciones así. Eso va a ser una oportunidad histórica y además metiéndole algo estratégico que se perdió, que es el tren de transporte. En Argentina no es circunstancial que se hayan perdido los trenes de transporte. Lo vemos hoy. Digo, después de 400 kilómetros, en ninguna parte del mundo nadie traslada más de 400 kilómetros en camión. Acá en Argentina, miles y miles y miles de kilómetros. Así que ahí tenemos una oportunidad con Vaca Muerta para desarrollar el tren, para desarrollar toda la cultura ferroviaria, que es una cultura recontra potente porque es una cultura desarrollista. Y además, cuando uno dice desarrollismo, habla de crecimiento con inclusión social, habla de eso, y de cuidado del medio ambiente. Así que hay una oportunidad que tenemos. Sergio, hasta acá llegó la parte amable de la entrevista. Esto parece un té de señoras, dicho con todo respeto. Se habla de que el gobierno nacional que vos representás y por el que te vas a jugar para ser su gobernador, es un gobierno elitista, es un gobierno que mira la realidad a través de una hoja de Excel, que la macro ande bien, y uno a veces se pregunta, el presidente, los ministros, ¿no tienen un chofer, una empleada doméstica que diga, jefe, la calle está durísima, se siente el peso de la crisis? No necesitan ese chofer, lo caminan y nuestro presidente es un presidente que se reúne con grandes empresarios, con grandes líderes mundiales, y vos lo ves que cada tanto se reúne como personas como yo, que soy un ciudadano a pie, más allá que sea diputado, se reúne, ahora estuvo con María Eugenia recorriendo la provincia de Buenos Aires, ahí en Luján. Digo, está con gente de carne y hueso que vive la pelea todos los días, no es que... Pero más allá de eso, además es un gobierno que tiene acciones concretas. Temas de asignaciones familiares que están discutidas. Nosotros cuando llegamos se pagaba 818 pesos, nosotros ahora tenemos 1.500 pesos. Había 138.000 chiquitos con asignación universal, nosotros tenemos 170.000. Nosotros
esto elitista no es, porque le estamos dando al que menos tiene, y cuando vos ves quién creció más son los que menos ganan. Estaba congelado y cada aumento que se daba era un decreto y era cadena nacional. Nosotros es un aumento automático. Hay ciertas cosas que nosotros fuimos mostrando. Los 300 millones que le dimos al sector de frutícola fueron para los chacareros de 10 hectáreas, 5 hectáreas, que no podían tener plata para cosechar, para podar. Exactamente. Entonces, la ruta 23 no es para la gente que se va a visitar no es Quiero Bariloche que se va a Estados Unidos, es para la gente que vive en la línea sur y los rionegrinos que la transitamos. Playa Dorada no es para la gente que se va a Costa Azul, es para nosotros, los rionegrinos, para los argentinos que puedan conocer. Digo, tiene una mirada desarrollista que hacía rato que no la tenía el país. Ajá. Se hablaba también en los últimos tiempos de que quienes vivíamos al sur del río Colorado, los patagónicos, íbamos a perder lo que siempre se entendió como un acto de justicia de la nación hacia las provincias patagónicas, que era el plus salarial por zona patagónica. ¿Cuánto de verso, cuánto de mito? Primero es verso. Primero es verso. Concretamente es verso. Pero hay que mirarlo. Hay que mirarlo. Porque ese 40% lo está recibiendo jubilados que no viven en la Patagonia. Ajá. Hay que mirarlo. Ajá. Y después hay sectores privilegiados que cobran el 82% móvil más ese 40%, así que cobran 120% móvil. Uh-huh. Hay que mirarlo también. Sí. Argentina, ojalá la corrupción fueran los cuadernos de Centeno. Uh-huh. Se ha corrompido todo. Y los abusos están, y hay que mirar esos abusos porque en los abusos perdemos todos y pierde el que más necesita, fundamentalmente. Entonces hay que mirar. Yo digo, si vos me decís que con todo lo que se le da a la Patagonia, subsidio al gas, subsidio a la nafta, 40% de jubilación, 300 millones de fondo y los 1.200 millones que se le han dado en los últimos 20 años a la fruticultura, ¿no fue bárbaro? Digo, bueno, sigamos este camino, porque nos va a ir cada vez mejor. Pero no nos fue bien. No nos fue, aunque es de las regiones que menos pobreza tiene en Argentina, que eso también hay que decirlo, porque hay gente en Argentina que la está pasando 4 o 5 veces peor que los patagónicos. Entonces, digo, nosotros tenemos, más allá que somos la zona austral, que somos los hijos alejados de los más australes de la nación, tenemos que tener esa mirada que nos va a hacer un país civilizado, que es la mirada de mirar al otro. Mirá, hay un sector de la Argentina, el Plan Belgrano, hay que pensar así esta Argentina. El Plan Belgrano está bueno que el Estado Nacional lo esté haciendo, esté invirtiendo para desarrollar una zona postergada. Y me parece que eso hay que mirarlo también, porque nosotros, todos estos beneficios que tienen los patagónicos no lo tienen otra zona de la Argentina. Y estos beneficios a nosotros nos tiene que rendir mucho más de lo que nos está rindiendo, sin dudarlo. El domingo pasado lo dijo un delincuente, Fariña, ¿no?, en el programa de Majul, que lo que desnudaban los cuadernos de Centeno en alguna medida era de que los sistemas de control que prevé la Constitución y las leyes fallaron absolutamente todo, ¿no? Desde el ingeniero que firmó un certificado de una obra que no estaba ni siquiera empezada y la dio por hecho, para arriba. ¿Cómo se revierte esto de que Perón tenía la frase, la gente es buena en términos generales, pero si la controlas es mucho mejor? Yo lo que no controlaría, no pondría tanto el foco en el proceso. No hay que dejar de lado los procesos, lo que hay que mirar es mucho los resultados. Digo, si hubo una ruta, nosotros cambiando las licitaciones y los hechos administrativos, de 1.500.000 a 2 millones por dólares que pagaban por kilómetro, nosotros pasamos a pagar 750.000, 800.000 dólares. Digo, una cosa es eso también. Sí. Tiene que haber una decisión moral de hacer las cosas bien. Bueno, eso hay que construirlo. Y este gobierno lo vino a hacer. Por otro lado, es decir, bueno, si la ruta está hecha en tiempo y forma, si está con menos valor, y medir el resultado. Me parece que nosotros, como sistema administrativo, miramos mucho el control del proceso, pero no del final. Lo que hay que empezar a mirar un poco es más el final, es decir, está bueno que la ruta que está ya hecho con los papeles adecuados, con licitación formal, que se ponga en el diario más de mayor tirada, que se presente todos los papeles de la empresa, pero resulta que los papeles de esa empresa eran Lázaro Báez, Cristóbal López, los de siempre, y además que para hacer 300 kilómetros de la 23 tardamos 30 años, y el gobierno actual, que es para rico, que
cajetilla. En 3 años está terminando los otros 300, es decir, tardamos el 10% de lo que tardaron los otros gobiernos. Entonces, digo, eso también tiene que la gente empezar a hablar. Y una cosa importantísima, nosotros los argentinos también la corrupción, tenemos que entender que la corrupción no son los bolsos, te corrompe el sentido común. Nosotros en Argentina, mucha gente decía, y que a mí me daba mucho fastidio, decían, roban pero hacen. Ese sentido común está mal, está corrompido. Es decir, roban en cana. Y ese es el sentido común. Como está empezando a suceder hoy, que muchos nos decían que no iba a suceder, que esto iba a seguir viva la pepa, y que iban a pagar algunos perejiles nada más. Y no es así, vos estás viendo que están cayendo empresarios recontra potentes. Y bueno, si alguien... hasta el primo del presidente. Hasta el primo y hasta empresarios más importantes que Macri, más importantes que cualquiera de nosotros, empresarios que tienen escala mundial, fueron a declarar y arrepentidos. Y cuando nosotros votábamos la ley de arrepentidos en el 2016, una diputada del FPV dice, yo no voy a votar una ley que está legalizando al buchón. Mirá la idea macabra de decir, el tipo que va, hace un arrepentimiento y dice, che, yo estuve involucrado en esto, te presento las pruebas, y gracias a esta ley, que no la votó el FPV, hoy nosotros estamos teniendo estos resultados de búsqueda de culpables que se... A ver, en estos cuadernitos de Centeno con Don Barata, se robaron un plan, casi un plan Castelo. En esa recorridita que se llama casi 300 millones de dólares. Sí, por eso. Y es una de las áreas más chicas, en definitiva, ¿no? Obvio. Porque todavía falta mucho más por levantar cajones. Ahora, en eso, siempre con vos hemos hablado de que el gobierno nacional, su política comunicacional es distinta, pero no es efectiva. O sea, está bien, antes teníamos cadena nacional todos los días, ahora hasta se dan conferencias de prensa, que por 12 años jamás se dio una conferencia de prensa, y eso está muy bueno. Pero hay una realidad, Sergio, vos sos pueblero. Hace muchos años, perdón lo autorreferencial, publicó un artículo que se llamaba Argentina, país pueblero. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene 2.112 municipios, lo que dividido por la población da una media de 10.000 habitantes. A nivel país la media habitacional sería de 10.000 habitantes, porque salvo Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mendoza, La Matanza, el resto llevan a que somos un país pueblero. Entonces la comunicación no es lo mismo para las grandes comunidades como para vos y yo somos puebleros. A veces vemos que los noticieros nacionales, un choque entre un taxi y un colectivo ocupa los titulares que no ocupa una tragedia en una provincia. Exacto. En el mismo país. ¿Tenés una mirada de esto? Tengo una mirada. Tiene que ver con lo que muchos piensan de ese gobierno que ve a través de una planilla Excel. Pero yo soy pueblero seteado de una manera muy diferente a lo pueblero que mi hija o nuestros hijos o nuestros nietos. En mi pueblo había un teléfono público, no teníamos televisión y hasta las 10 de la noche escuchábamos Radio Nacional y después radio minería o cooperativa. Eso no está más. Yo en el celular tengo el mundo y hay una cultura de consumo de los medios masivos mucho más selectiva. Ahora se define como núcleo rojo, hay más de nuestro... Es distinto el chico de hoy hay chicos que consumen cultura china y vos ves grupos de intereses de cultura china, de chiquitos que hacen música como el chino. Hay otro que aganchó una onda de Ámsterdam y lo vas a encontrar en un pueblo como San Antonio o Maquinchao. Y vos decís, ¿cómo esto? Bueno, ha cambiado. Globalización, Exactamente. Y esa globalización con impacto local nos cuesta interpretarla. Creo que nos falta interpretación dirigencial e interpretación cultural de lo que está sucediendo, porque nosotros venimos con anteojos para mirar otra realidad y la realidad cambió. Y eso hay que intentar hacerlo para nosotros ponernos a tono con lo que viene atrás, porque los chicos vienen de otra manera, tienen totalmente otra manera.
Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada. La primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias. Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales. Y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 4218 72. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Brindemos al turista un servicio ordenado y seguro en beneficio de la calidad de nuestro destino. Si usted posee casas, departamentos o es administrador de propiedades de alquiler temporario con fines turísticos, le informamos que el área de fiscalización turística municipal está realizando la recategorización de establecimientos, actualización de legajos, empadronamientos, habilitaciones y actualización de datos. Colabore acercándose a la oficina de fiscalización en la Delegación Municipal de Las Grutas de lunes a viernes de 8 a 14. Un trámite simple que le permitirá desarrollar su actividad sin inconvenientes. El plazo para la presentación vence el 31 de agosto de 2018. Informes al 02934 497 470. Municipalidad de San Antonio Oeste. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios. Un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983. Teléfono 421-318. Hablas muy bien cuando decís seteado. Necesito hacerte dos preguntas respecto de tu responsabilidad institucional de ser diputado de la Nación. Se está hablando de que no sale la ley de caducidad del patrimonio, como es sí, extinción de dominio. Extinción de dominio, ¿no? Epítetos por todas partes, todo. Pero me parece que también no surge de una falsa premisa en el hecho de que todos sueñan de que le quiten a los Kirchner y a sus cómplices todos los bienes que lograron con la corrupción. Pero no hay un principio jurídico que dice que no hay leyes retroactivas. O sea, en todo caso, si se aprobara, recién es aplicable a partir del momento que salga promulgado por el Poder Ejecutivo. Mira, el sistema jurídico hoy te dice que vos, para demostrar que esta casa es un hecho de corrupción, yo tengo que demostrar que vos sos corrupto. Eso es así. Que después que sos corrupto, tengo que ver si la casa realmente fue parte de la corrupción. Lo que nosotros proponemos es dividirla. Mientras el proceso penal sigue a vos como persona, nosotros te podemos iniciar un proceso civil, que vos me tenés que demostrar con tus ingresos blanqueados si esta casa te la hiciste con lo que estás. Si no te dan los números, hermano. Venga. Está bien, pero a ver, Sergio... Pero no es retroactivo. ¿Vos sabías lo que le pasó? Una de las primeras cosas que le pasó a Rusia apenas dejó de ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No. La familia Ivanov, la familia del zar, demandó a Rusia y Rusia tuvo que devolver e indemnizar a la familia del zar asesinado por los bienes que le habían quitado. La Revolución Libertadora, la que derrocó a Perón, también expropió propiedades y metió presos a presuntos corruptos. La dictadura de Videla, con el caso de Alvar, con el caso Papel Prensa, con distintas empresas, también cuando volvió la democracia tuvieron que indemnizar a los que habían expropiado y todas esas cosas. ¿No te da la idea de que se entra en un campo muy de beneficio de abogados más que beneficios concretos? No.
No, yo creo que no tenemos dimensión de lo que han robado. La gente lo dimensiona y lo corporiza cuando ve el yate de super lujo de Jaime patrullando nuestras costas. Sí. ¿No? Toma dimensión. O un Porsche no sé de quién en una comisaría usándolo de patrullero. Digo, tomás dimensión y lo corporizás. Pero digo, mientras nosotros lo empezamos a corporizar, porque cuando vos me decís 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, ya después de $1000 a mí ya se me fue todo. Se me va la escala. Y a cualquiera que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, se le va la escala. Cuando vos le decís, che, mira lo que robó este flaco en ese bolso... Con tantos hospitales, tantas... No, vos podías haber vivido vos y toda tu familia... Hasta tu chusma, Digo, empieza a tomar dimensión. Entonces, vos fíjate que cuando nosotros llegamos, la ambición es que vayan en cana. Ahora la ambición es que estén mucho tiempo en cana. Y ahora que están viendo que están cayendo, no solamente los políticos, que hagan los tipos que pagaron, están cayendo... Bueno, todo perfecto, porque devuelvan lo robado, que lo devuelvan de alguna manera. Bueno, hay que hacerlo. Digo, porque es una demanda esencial, porque digo, nosotros no hemos construido un país sin norma circunstancialmente. Parte surge de acá, es decir, que pasemos los semáforos en rojo, que... El generar una conciencia responsable. En porque la responsabilidad no es una cuestión de orden porque uno es un gorra, ¿viste? Un milico, sino decir, che, cuando yo empiezo a respetar las reglas, respeto al otro, y construyo una ciudadanía y construyo una sociedad que puede ser un poco mejor que el individuo peleándola como un salvaje en forma individual. Si no, digo, estamos construyendo un pueblo, y eso implica tener reglas de juego. Mira, el gol se hace de cabeza con el pie o de pecho, pero la mano, la manito de Dios... Correcto. Y la última, Sergio, tiene que ver con una doble condición. Sos diputado de la Nación Argentina, pero también sos médico, y fuiste médico de hospital público. ¿Cómo te cayó lo que pasó en el Congreso la semana pasada, donde el lobby de la Iglesia evidentemente accionó con muchísima eficiencia, y algo que sobre todo pensábamos en función de las personas, de las mujeres más desposeídas, de las mujeres más vulnerables? ¿Tenés una mirada, tenés una opinión de esto? Mirada como rionegrino, a nosotros no nos cambia mucho la realidad, porque nosotros desde el 2011 tenemos un protocolo que se aplica, y la gente más vulnerable, que tiene menos posibilidad económica, lo tiene resuelto en Río Negro. Tenemos que eso reconocerlo, estamos bien. Se hizo una ley, se hizo un protocolo, antes del fallo FAL, que fue en el 2012. Me preocupa mucho, vos mirás el mapa de los verdes y mirás los mapas de los celestes, y cuando vos mirás el mapa de los verdes, Patagonia, Buenos Aires, Mendoza, La Pampa, y un poco más entra un poco Santa Fe, ves ahí que la mortalidad materno-infantil es la más baja de Argentina. Las provincias que votaron Pañuelo Celeste, sí. Pañuelo Celeste son los países, las provincias donde tenemos mayor mortalidad materno-infantil. Hay que mirarlo eso, hay que mirarlo. Habla de una, porque digo, cuando uno piensa así para algo tan específico, no es que lo piense solamente para eso, se piensa para muchas cosas. Ojalá uno tuviera el pensamiento aislado. Uno es una persona pensando cómo resolver el aborto, cómo resolver las desigualdades, cómo resolver... Bueno, acá estábamos resolviendo desigualdades. La gente que tiene plata, en esas provincias, se hace el aborto. Y segurísimas. En la mejor clínica, con la mejor prepaga. Exactamente. Porque además es una práctica ambulatoria. A uno le dan las pastillitas y se va a la casa. No la tiene que quedarse internada. Así que también hay un poco de mito atrás, que se tienen que internar. Bueno. Y la que no tiene plata, pasa lo que está pasando, que estamos viendo. Terminan o muertas, que son 40... Vos me estás usando un eufemismo. Lo que vos estás describiendo es hipocresía. Totalmente. Y esto me parece que lo más importante del aborto. Pusimos un hecho que está sucediendo. Esto es la verdad de Argentina. ¿Cómo lo resolvemos? Vos no querés el aborto, vos querés el aborto. El que no quiere aborto, ¿por qué camino quiere caminar? Porque hasta hace poco muchos los que se oponían al aborto se oponían a los métodos anticonceptivos y a la educación sexual. Por suerte ahora dieron el paso adelante y dijeron, che, no, educación sexual, métodos anticonceptivos. Y los que creemos que mejora la sociedad más allá de la práctica segura, es que disminuye los abortos. Y esto lo demostró en el mundo. Y por otro lado, una cosa importante, así como pusimos arriba de la mesa el tema aborto y no nos partimos como país,
estamos poniendo arriba de la mesa la corrupción y la estamos mostrando, cuesta, duele. Y caiga quien caiga. Y caiga quien caiga. Me parece que la verdad siempre a las sociedades las beneficia. Sergio, yo te quiero agradecer la deferencia porque vos estás presidiendo toda esta jornada acá en Las Grutas y tuviste la deferencia de venir hasta acá, hasta la radio, para hacer este programa de televisión. Algo que yo no te haya preguntado, sea como diputado nacional, sea como candidato a gobernador de la provincia, sea como principal referente de Cambiemos en Río Negro, algo que yo no te haya preguntado y que consideres de interés para quienes nos vean. No, básicamente hacer un cierre, saber y la gente nos tiene que entender que en esto que nosotros sabemos de la situación que estamos viviendo. Yo vengo de una familia humilde, tengo un título, tengo el beneficio de trabajar con mi profesión, ahora soy circunstancialmente diputado, pero camino a los barrios, estoy viendo las necesidades de la gente, sé que los comerciantes están ahorcados, sé que los impuestos son impagables en Argentina y sé que hay muchas dificultades que están caminando muchas personas de mi provincia, pero en ese saber y en ese diagnóstico también hay acciones. Nosotros estamos intentando encontrar el camino. Van a ser 4 meses duros, 5 meses duros, pero con este dólar nuestras economías regionales van a tener una perspectiva de futuro. Hay que pensar en eso también, en el vaso no solamente medio vacío, sino medio lleno. Y tenemos la zona turística de la Andina hoy que explota de turistas, porque el dólar es competitivo, porque al turista extranjero se lo debe el 10%, porque además tenemos una política aerocomercial que no tuvo nadie. Y una cosa importante, yo cada vez que viajo de Buenos Aires a Bariloche o me vengo al Valle, siempre hay 3 o 4 personas al lado mío que es la primera vez que viajan en avión. Y eso también, gente jubilada, gente que dice, Sergio, yo hablando, nos presentamos y dice, Sergio, yo soy tachero, yo tengo un kiosquito y me estoy dando este lujo de conocer porque antes no podía, porque era caro el colectivo y era recontra caro el avión. Bueno, todo eso construye una argentinidad distinta. Entonces, a esa argentinidad distinta hay que ponerle un poco de esperanza y yo creo que este es el camino, es duro, nos va a costar, pero que sepamos que Argentina y Río Negro en particular tiene un futuro que va a depender mucho de nosotros, pero que fundamentalmente es posible tener un futuro mejor. Doctor diputado nacional Sergio Wisky, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, así hemos compartido entonces las opiniones del doctor Sergio Wisky, diputado nacional por la provincia de Río Negro, pasando revista a distintos tópicos que tienen que ver con nuestra comunidad, con nuestra provincia y con nuestro país. Con la esperanza de que lo que han visto y escuchado les sea de utilidad, nos despedimos hasta una próxima edición de Cuestiones Sanantonienses aquí en SAO TV, Canal 4. Muchas gracias y buenas noches.
Porque seguimos confiando en nuestros clientes, invertimos para ellos. Ría Cristal, agua de mesa envasada. La primera envasada de la ciudad, ahora con máquina automática. Dirección técnica permanente de María Fernanda Iglesias. Hipólito Yrigoyen 749, San Antonio Oeste. Celular 02934 15 41 05 52. Ría Cristal, agua pura, agua nuestra. Experiencia y seriedad a la vista. Óptica Antunes. Lentes de contacto, bifocales, multifocales y la nueva temporada en lentes de sol. Óptico contactólogo Gabriel Antunes. Belgrano y Pellegrini. San Antonio Oeste. Teléfono 02934 4218 72. Óptica Antunes. O nada que ver. Plan Castelo, el plan de integración y desarrollo más importante en la historia de Río Negro, se está haciendo realidad en cada rincón de la provincia. Ya entregamos más de 260 millones de pesos en aportes no reintegrables del Plan Castelo a más de 20 ciudades, para que cada municipio invierta en obra pública o para la compra de equipamiento. Plan Castelo, el plan para seguir estando cerca de todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro. Brindemos al turista un servicio ordenado y seguro en beneficio de la calidad de nuestro destino. Si usted posee casas, departamentos o es administrador de propiedades de alquiler temporario con fines turísticos, le informamos que el área de fiscalización turística municipal está realizando la recategorización de establecimientos, actualización de legajos, empadronamientos, habilitaciones y actualización de datos. Colabore acercándose a la oficina de fiscalización en la Delegación Municipal de Las Grutas de lunes a viernes de 8 a 14. Un trámite simple que le permitirá desarrollar su actividad sin inconvenientes. El plazo para la presentación vence el 31 de agosto de 2018. Informes al 02934 497 470. Municipalidad de San Antonio Oeste. SOPSAO, Sindicato de Obreros Portuarios. Un gremio que defiende los intereses de los trabajadores. SOPSAO, sede Ramos Mejía 983. Teléfono 421-318.